Hola, con este vídeo vamos a terminar los vídeos dedicados a estudiar el tema de la economía y el medio ambiente. Y en este último vídeo lo que haremos será presentar algunas problemáticas relacionadas con la lucha contra el cambio climático. ¿Por qué es tan complicado afrontar el cambio climático y la vinculación de las decisiones de política en este sentido, ¿no? La importancia que tienen estas decisiones de política. Empezamos recordando que, bueno, que si bien existe un importante y amplio consenso en la comunidad científica acerca del cambio climático, ¿no? De que existe, de que está ocurriendo y de que no solo eso, sino que la actividad económica contribuye a este cambio climático, ahí existen diferencias también desde el punto de vista científico acerca del proceso involucrado y los costos para contener el cambio climático, ¿no? Además, se dan conflictos de intereses en cuanto a los métodos de reducción de emisiones, ¿no? Va a haber industrias que pueden ser beneficiadas, otras que van a ser lógicamente perjudicadas, países incluso, regiones, etcétera, y por lo tanto van a surgir conflictos de interés y esto va a dificultar enormemente las estrategias, el consenso, ¿no? Hay otros dos aspectos que van a complicar esta cuestión. Primero, que el problema no se puede resolver únicamente con los gobiernos nacionales, sino que requiere un acuerdo internacional, ¿no? La actuación en solitario no resolverá el problema. Y en segundo lugar, que las decisiones de hoy van a afectar a las generaciones futuras, ¿no? Que vamos a ver un poco más adelante cómo van a estar infrarrepresentadas. Veíamos en temas anteriores, en el tema 2, capítulo 4 del libro sobre teoría de juegos, cómo en relación con la cooperación internacional y cómo esto incide en cuestiones como el cambio climático se puede modelizar a través de la estrategia y la teoría de juegos, ¿no? Simplificando, para poder mostrarlo en este gráfico, podríamos elegir a dos países como China y Estados Unidos que pueden decidir mantener las actividades, lo que llamábamos business as usual, ¿no? O restringir las emisiones y cómo, si únicamente seguían por los intereses propios, mantener las actividades, el business as usual sería la estrategia dominante para ambos países, como los acuerdos internacionales de alguna forma podrían eliminar esta opción porque obligarían a los países a restringir las emisiones, no habría juego estratégico, sino un tratado vinculante, y como, por otro lado, la aversión a la desigualdad de las personas y la reciprocidad de los habitantes de estos dos países podrían permitir que existieran dos equilibrios de NAS y no un único equilibrio en estrategia dominante, que sería el de no hay reducción de emisiones, sino se podría dar este otro equilibrio en el que ambos países restringen las emisiones. Es importante tener en cuenta también que el escenario de un acuerdo internacional no es completamente utópico, existe, de hecho, bueno, después de negociaciones se llegó a lo que se conoce como la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en París, en diciembre de 2015, ¿no? En ese acuerdo el objetivo es estabilizar las temperaturas globales en 2 grados por encima de los niveles previos a la revolución industrial, una subida de temperaturas de 2 grados, y prácticamente todos los países han presentado planes individuales para reducir las emisiones en esta línea, pero estos planes aún no son consistentes con el objetivo de estabilización de la temperatura global. En relación con las generaciones subrepresentadas, las generaciones futuras que decíamos antes están subrepresentadas, hay que tener en cuenta que la presión de los votantes ha motivado a las políticas ambientales, por ejemplo, a reducir la contaminación en las ciudades, porque eso es algo como que experimentamos más directamente o más fácilmente observar en la experimentación por parte de los votantes, ¿no? Pero las generaciones futuras, que son las que más se van a ver afectadas por el cambio climático, que van a soportar, por lo tanto, las consecuencias de nuestras decisiones, no están representadas en esos votos, ¿no? En el proceso de formulación de las políticas de hoy día. Y solo se tienen en cuenta esas generaciones porque hay algunas personas que se comportan, bueno, que se comportan de forma ética, ¿no? La forma de valorar a las generaciones futuras es a través de lo que se conoce como una tasa de interés, que es la tasa a la que descontamos los costos o beneficios de las generaciones futuras. Y en esta línea hay cierto debate en el ámbito de la economía sobre el descuento. ¿Cómo podemos valorar los costos y beneficios de nuestras acciones en las generaciones futuras? A través, decíamos, de esta tasa de descuento, y ahí planteamos como que los costos de una política de reducción de emisiones van a ser afrontados por las generaciones presentes. En cambio, los beneficios los van a disfrutar
esencialmente las generaciones futuras. Hay dos razones para descontar, es decir, para valorar menos los beneficios y costos que van a obtener las generaciones futuras. La primera razón es el progreso tecnológico. Podemos suponer que mejoras tecnológicas podrían permitir a las futuras generaciones disfrutar de más bienes o de más tiempo libre, y de alguna forma podría parecer justo que el valor de los beneficios que reciban por políticas actuales no sea tan alto, es decir, sea descontado, ¿no? En segundo lugar, otra razón es la posible extinción de la especie. No, nadie nos dice que podría darse el caso de que futuras generaciones no existan, entonces tiene sentido de alguna forma valorar menos esos beneficios y costos, ¿no? A partir de estas dos razones, el informe STEM aplica una tasa de descuento del 1,3% al año, pero economistas como William Nordhaus agregan una razón adicional a las dos anteriores, que es la de la impaciencia de las generaciones presentes, y así llegan a obtener una tasa de descuento del 4,3%. Evidentemente, la visión de Nordhaus valora menos a las generaciones futuras que lo que hace la visión de Stern. En relación con las decisiones de políticas, es importante considerar que los países cambian mucho o varían mucho en cuanto al daño ambiental que infligen, pero también en cuanto al éxito en la gestión de la calidad del medio ambiente, ¿no? Podemos observar en este gráfico una relación entre el PIB por habitante en el eje horizontal y las emisiones de dióxido de carbono per cápita en el eje vertical, y vemos una relación positiva entre ambos, es decir, los países más ricos a la derecha son países que también producen mayores niveles de emisiones. Hay países en relación con la línea de mejor ajuste, países que contaminan por debajo de sus niveles de PIB por habitante, por ejemplo Noruega, ¿no? Tiene unos niveles de PIB por habitante que se corresponderían con niveles de emisiones de CO2 por habitante más elevadas de lo que hace. Frente a otros países que contaminan más, por ejemplo Estados Unidos o Australia, que tienen niveles de emisiones superiores en relación con su nivel de PIB por habitante. Podemos leer también el gráfico de forma horizontal, por ejemplo, considerar que Rusia tiene unos niveles de emisiones similares a los niveles de Noruega, con unos niveles de PIB por habitante muy inferiores, ¿no? Podemos también considerar, decíamos antes que el nivel de desarrollo no solo está asociado con los niveles de emisiones, sino también con la calidad del medio ambiente, y para eso graficamos aquí, mantenemos en el eje horizontal el PIB por habitante, en el eje vertical lo que vamos a representar ahora va a ser un índice de desempeño medioambiental, que básicamente reúne diferentes indicadores, tales como emisiones de carbono, reservas de peces, cambios en la cubierta forestal, calidad del tratamiento de aguas residuales, acceso a saneamiento, etc. Y lo que observamos es que los países más ricos, los que tienen mayores niveles de PIB por habitante, son también aquellos países que disfrutan de una mayor calidad ambiental. Incluso a niveles similares de ingreso per cápita, hay diferencias en el desempeño ambiental. Veíamos a Australia antes, que era uno de los países que con mayores niveles de emisiones por habitante, se sitúa con unos muy elevados niveles de desempeño ambiental. En definitiva, esto lo que nos está mostrando es que las diferencias entre países podrían sugerir la importancia de las decisiones de políticas, de las políticas que lleven a cabo los diferentes países en términos de su nivel de emisiones y su nivel de desempeño del medio ambiente. Y en este punto, y para cerrar el capítulo de una forma un poco más optimista, ¿no? Mostramos un tipo de políticas consideradas como políticas ganar-ganar. Porque lo que nos vienen a mostrar este tipo de políticas es que no siempre hay un trade-off o una disyuntiva entre consumo y calidad ambiental. Recuerden, a lo largo del tema y desde los primeros epígrafes veíamos cómo existía esa disyuntiva. Pero ciertas políticas logran mejorar la calidad ambiental y a la vez ahorrar recursos, es decir, permiten aumentar el consumo y también aumentar la calidad ambiental. Por ejemplo, el aislamiento de los inmuebles a través de mejores cierres de ventanas y puertas y para mantener las temperaturas, y también otro ejemplo muy clásico y cercano y cotidiano son las lámparas LED, que logran ahorrar, son más eficientes y también, por lo tanto, tienen menos impacto ambiental. Veíamos antes, les decía, la curva de costo de reducción global de emisiones.
que incluía solamente las políticas que implicaban una disyuntiva, y este trade-off entre medio ambiente y consumo con la frontera factible. Ahora lo que representamos con estas nuevas políticas ganar-ganar son casos en los que se ahorra, es decir, se puede aumentar el consumo y también se mejora la calidad del ambiente. En la línea discontinua estamos representando la frontera de posibilidades que excluimos estas políticas ganar-ganar, la frontera anterior que habíamos visto en los epígrafes anteriores, y la nueva frontera factible la representamos en esta nueva curva de arriba a la derecha, ¿no? Comenzamos en el punto C y consideramos que ahí la implementación de medidas empezando en la figura, en la parte superior de la figura anterior, voy a volver a ella, esta parte de aquí, ¿no? Políticas en las que estamos ahorrando más, es decir, son más eficientes en términos del ahorro que están suponiendo en términos económicos y también de lo que están implicando en cuanto a mejoras de calidad ambiental. Y eso va a generar beneficios de la reducción y al mismo tiempo permitir un mayor consumo de otros bienes y servicios. Por eso nos desplazamos hacia arriba y a la derecha, porque estamos, recordemos, el consumo de bienes y servicios en el eje horizontal, estamos aumentando el consumo y también estamos aumentando la calidad del medio ambiente. Estamos yendo hacia arriba y, como digo, y hacia la derecha. Segundo que borremos esto. Y pasamos a la siguiente diapositiva. El paso de este punto C al punto D, lo que está logrando, por lo tanto, era aumentar la calidad ambiental y aumentar el nivel de consumo. De 500 a 550 aumentamos el consumo, porque son políticas ahorradoras, y a la vez aumentamos la calidad ambiental hasta llegar al punto E. A partir de este punto D, que tenemos un nivel máximo de consumo, ahí volveríamos a tener una disyuntiva, un trade-off, pasando de D hasta puntos como C, donde podemos aumentar, perdón, como Z, donde aumentamos la calidad ambiental. Estos aumentos en la calidad ambiental van a hacerse a cambio o a costa de alguna forma, de desplazarnos hacia arriba y hacia la izquierda y, por lo tanto, de reducir el nivel de consumo de ese máximo de 550 hacia la izquierda al punto donde de alguna forma la sociedad encuentre su máxima utilidad. Como cierre, y en relación con este punto que decíamos antes de las futuras generaciones de nuestra especie, pero también otros elementos no humanos que forman parte de la biosfera, otros animales, etcétera, no son capaces de pugnar por un ahorro en la naturaleza de la misma forma que hicieron en su momento los trabajadores que lograron elevar el precio de su trabajo, ¿no? Y mejorar sus condiciones. Las políticas públicas para imponer precios sobre el uso de la naturaleza no van a ser, por lo tanto, impulsadas por esas voces silenciosas, sino por personas contemporáneas, por personas que viven hoy día en el planeta. Personas que están preocupadas no únicamente por sus intereses, sino también por la preservación de la biosfera. Ya hemos visto que la preocupación de sus intereses no es la única motivación, lo hemos visto a lo largo del curso, y por lo tanto es comprensible y se puede explicar esta visión. Desde el punto de vista de los economistas, ¿qué es lo que podemos aportar? Bueno, mi visión personal es que nosotros no estamos liderando quizá esta batalla, ¿no? Pero desde luego nos hemos incorporado y podemos aportar aclarando cuestiones relacionadas con costos y beneficios de las políticas. Podemos aportar a informar para que el debate público esté mejor sustentado en términos de la decisión sobre las mejores políticas. Bien, cerramos con esto este vídeo y con él también cerramos los vídeos relacionados con el tema de economía del medio.